Bueno, entonces vamos a iniciar la instalación. Antes de la instalación hay algunos requisitos previos que deberíamos considerar. Sería importante primero que le cambiemos el nombre del equipo porque muchas veces durante la instalación queda con un nombre muy poco, digamos, significativo o tal vez con una serie de caracteres que no son como los más adecuados para identificar el equipo. Entonces lo primero sería como cambiarle el nombre del equipo. Y lo segundo, haber definido ya las IPs, tanto IP versión 6 y IP versión 4, cómo se realizó. Entonces ya nosotros tenemos definido las IPs, vamos a hacer el cambio de nombre de equipo. Del equipo en el servidor. Ahorita estamos trabajando en el servidor. Ok, entonces vamos a cerrar esta ventana del servidor y aquí cerró de manera inesperada. Vamos a ir al equipo, clic derecho, cambiar configuración y ven, acá quedó con un nombre un poco complicado. Vamos a cambiarlo por uno más creativo, ponerle server-ad de DC, perdón. Vamos a ponerle server DC controlador de dominio, ¿verdad? Domain controller. Sí, en mayúscula. Vamos a ponerle domain controller y le vamos a aceptar server guión en medio DC, ¿correcto? Cerrar. Él nos va a pedir que reiniciemos inmediatamente después de cambiar el nombre. Y entonces, bueno, ahí tenemos ya el equipo realizando el cambio. De momento, si el nombre no lo cambiamos, pues obviamente no nos va a afectar, pero sí más adelante va a complicar las cosas y también cuando hagamos los registros DNS, por lo general vamos a querer usar un nombre que podamos recordar y que podamos también reproducir más fácilmente, ¿verdad? Entonces, hicimos el cambio de nombre. Acá igual, como habíamos mencionado, nos visualizar cómo tenemos ya definidas una IP4 y una IP6 para este equipo, entonces vamos a proceder a hacer la instalación del servidor de controlador de dominio en esta ventana que está acá. Esta ventana se llama administrador del servidor y si no la encuentran por ahí también podemos accederla mediante este icono que está abajo cerca del botón de Windows. Desde allí es que vamos a hacer la instalación propiamente de todos los servicios, de todos los roles y de todas las características. Esta imagen la podemos acceder o esta ventana la podemos acceder desde acá. Es el icono que está al lado del servidor. Si no, también podemos presionar el botón de Windows y nos va a aparecer en este apartado acá. Listo, entonces vamos a... Y desde acá entonces vamos a ir a la opción, podemos ir a la opción que dice agregar roles y características, que también lo vamos a donde dice administrar, agregar roles y características. Es esa opción. Le vamos a dar clic en esta opción de agregar roles y características. Siguiente. Le vamos a dar siguiente, instalación basada en características. Vean que aquí ya tenemos el nuevo nombre del equipo y tenemos acá asociado a la IP. Primero encontró. Le vamos a y en esta opción vamos a seleccionar servicios, la opción que dice servicios de dominio, servicios de dominio y de Active Directory. Entonces le decimos agregar características. ¿Okay?
en esta ventana podríamos instalar varios servicios a la vez. Sin embargo, vamos a ir haciéndolos, digamos, paulatinamente. En esta ocasión vamos a instalar dos. Vamos a instalar el DNS y el DHCP. Posteriormente podemos hacer la instalación de un servidor FTP, de un servidor web, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a trabajar con la instalación del servicio de Active Directory y servidor DHCP. Y acá, ¿sí? Podemos ambos y podemos agregar servidor DNS. Los tres servicios. Sí, los tres servicios. Igual el DNS, si no lo marcamos, si nosotros lo quitamos de acá, el DNS, él me va a decir que necesita instalar un DNS, entonces al final lo va a instalar cuando yo promueva el servicio, ¿verdad? Así que no hay inconveniente. Podemos dejar servicios de dominio de Active Directory, servidor de DHCP, servidor DNS. Y le vamos a dar siguiente. Siguiente. Y le vamos a dar instalar. Aquí tenemos el resumen, entonces dice que vamos a tener instalado las herramientas de ADDS, Active Directory Domain Service, y también tenemos, vamos a instalar el resumen de DHCP y DNS. Y presionamos entonces aquí la opción de instalar. Recordemos que la función de un controlador de dominio es básicamente una aplicación que me permita a través del servicio DNS agrupar una serie de equipos para que posteriormente esos equipos o gocen de ciertos privilegios, pero también tengan ciertos límites y ciertas reglas, ¿verdad? O ciertas políticas, como se diría en la parte de Windows. Entonces, por lo general, toda red interna tiene un controlador de dominio, precisamente para administrar los equipos, para controlar, digamos, todo lo que es la parte de usuarios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un controlador de dominio, aquí sí que ya se instaló, una de las ventajas es que podemos centralizar la base de datos de usuarios. Entonces, al estar todas las máquinas conectadas al dominio, yo me puedo loguear como usuario en cualquiera de estos equipos sin necesidad de que el administrador tenga que estar haciendo cuentas locales en cada una de las máquinas. Muy similar a como ustedes lo tienen acá. Acá ustedes están entrando con una cuenta de Admisit, pero esa cuenta de Admisit es creada en el servidor y no en cada una de estas máquinas de manera independiente. Lo mismo sucede con el resto de cuentas de usuario que se crean desde el controlador de dominio, ¿verdad? Entonces, toda la autenticación se centraliza en el controlador de dominio. Y pues también esto facilita la asignación de permisos y de recursos compartidos en la red, ¿verdad? Entonces, vamos a darle cerrar. Cuando terminamos, la instalación del controlador de dominio tiene como dos fases. La primera, instalamos el servicio, ¿verdad? Hacemos toda la instalación de los binarios, y en la segunda tenemos que promover ese controlador de dominio, porque hay diferentes tipos de controladores de dominio. Están los controladores de dominio principales, que son los, por decirlo de alguna manera, el primer controlador de dominio que se crea en una red. Pero también pueden haber controladores de dominio adicionales, que por lo general son servidores que lo que hacen es balancear las cargas en caso de que el principal tenga muchas solicitudes. Y también hay controladores de dominio secundarios. Aquí hay otro tema también importante, que es el tema DNS. Recordemos que los DNS por lo general tienen la utilidad de traducir una IP a un nombre que para nosotros sea significativo, ¿ok? O fácil de reproducir. Pero tenemos que tener claro que una cosa son los DNS de Internet y otra cosa son los DNS internos. Entonces, es importante que definamos y tengamos ya una estructura en cuanto a cuál va a ser el DNS interno y cuál es mi DNS de Internet, que son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Entonces es importante. Bueno, cuando ya nosotros terminamos la instalación, vean que en la parte superior hay como una banderita, ¿verdad? Como una banderita, y en esa bandera tenemos algunos warnings. Hay que completar dos cosas. En el controlador de dominio hay que promoverlo, o sea, tenemos que indicarle al equipo qué tipo de controlador va a ser él, ¿ok? Y darle ese rol. Y después, en el caso del DHCP,
tenemos que configurar o completar lo que es la parte del direccionamiento IP. Y lo que vamos a definir en esta segunda parte de la configuración son los ámbitos que se van a distribuir y básicamente las direcciones que vamos a establecer, ya sea que hayan reservas, ya sea que hayan direcciones estáticas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, en fin. Vamos entonces a empezar a entrar en la opción de promover este controlador de dominio. En estas opciones, hay 3 opciones y acá tenemos, la primera dice agregar un controlador de dominio a un dominio existente. Esta opción se utiliza cuando ya tenemos un controlador de dominio definido y lo que queremos es agregar o un adicional o un controlador secundario, ¿verdad? Agregar un nuevo dominio a un bosque existente, bueno, queremos agregar un dominio, por ejemplo, una extensión adicional, o agregar un nuevo bosque que nosotros vamos a seleccionar porque en este momento, repito, no hay ninguna Acá yo estoy haciendo la grabación, esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Que la grabación se complete, porque a veces suele suceder, ya que eso también hay grabado. Entonces, la idea es que ojalá que ahorita, si quieren, observen. Me gustaría más que en las configuraciones, como les mencioné ayer, mejor veamos la configuración, porque es muy difícil. Si ustedes van haciendo y van viendo, se pierden. Entonces, vean los detalles, escuchemos, hagan preguntas si tienen que hacerlas, y después ustedes ya propiamente reproducen las configuraciones. Esperemos que el Camtasia. En el nombre del dominio puse ina.local. Esta nomenclatura .local es utilizada para dominios internos, porque recordemos que también tenemos todo lo que son las nomenclaturas para dominios externos o dominios de internet, que son las extensiones .com de comercial, .ac de académico, .cr de país, .fi de financiero si es un banco, .org si es una organización sin fines de lucro. Entonces, estos son dominios que suelen utilizarse en internet, pero hay que tener cuidado. Yo podría ponerle perfectamente a este dominio interno ina.com, no hay ningún problema. El asunto es que si yo quiero tener también una página web ya con un dominio externo en internet que diga ina.com, pues vamos a tener ahí como una, vamos a ver, ¿qué podemos decir? Lo que vamos a tener ahí como una duplicidad que tal vez no nos permita tener como un control más específico, más separado de la red interna, de lo que viene de adentro y de lo que viene de afuera, ¿verdad? Entonces, es una nomenclatura, el .local es una nomenclatura que suele utilizarse. Ahora, como les digo, perfectamente pueden utilizar .com, no hay problema. De hecho, hay muchas empresas que lo utilizan aquí, así. Pero también algunos expertos recomiendan que no sea el mismo que el dominio externo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, de este dominio que está aquí, no sé si han visto que dice cdttelematica.com, pero nosotros como entidad no tenemos comprado a nivel externo un dominio que se llame cdttelematica.com para anunciar un sitio web, porque el de nosotros es propiamente ina.com y eso es aparte, ¿verdad? Entonces, ahí no va a haber ningún choque. Si tuviéramos un dominio externo que está siendo utilizado por un servidor de correo y que está siendo utilizado por un sitio web, sí, lo más indicado sería tener 2 dominios diferenciados, uno interno y otro externo, que es el .com. Otra nomenclatura que también puede utilizarse es ina.interno, ina.dominio podría ser. Eso son nomenclaturas que también en la literatura y en algunas configuraciones ustedes las van a ver también especificadas, ¿verdad? Entonces, repito, no hay ningún problema si ustedes utilizan un .com o lo que quieran utilizar, el equipo se los va a permitir. Es solo que a nivel de buenas prácticas, si tenemos un dominio externo que se llama igual, lo mejor es diferenciarlos, ¿verdad? O sea, no tener un dominio interno y externo que sean iguales, ¿ok? Bueno, entonces lo que vamos a poner es la contraseña del administrador del dominio. Este administrador del dominio
es un usuario que va a tener control sobre todo lo que es la parte de servicios, sobre todo lo que es la creación de cuentas de usuario, restablecimiento, ¿verdad? Entonces es importante que esta contraseña, sugeridamente utilicen la misma que han estado usando para el server para efectos de laboratorio, ¿verdad? No como una práctica de seguridad, ¿verdad? Pero para efectos de laboratorio utilicemos una contraseña tal vez que ya ustedes hayan definido ahí. La misma del administrador puede ser para que no se 8 horas. Aquí le vamos a dar siguiente. Dice es un warning, no se puede hacer una delegación de NS, eso no es ningún inconveniente, es un warning que él da. Igual ahora la vamos a ir a crearla. Acá entonces, bueno, el nombre, él nos especifica el nombre NetBIOS, él lo jala automáticamente del nombre de dominio que le indiqué. Le vamos a dar siguiente. En este apartado nos está especificando la ubicación de las bases de datos del Active Directory Domain Service. Estas bases de datos por lo general son carpetas que están compartidas, quedan automáticamente compartidas en la red porque, bueno, están encriptadas, ¿verdad? No podemos ver, si las abrimos no vamos a ver, digamos, texto plano, pero por efectos de seguridad, ¿verdad? Igual no no tienen todos los permisos, pero la idea es que estas carpetas quedan compartidas en el servidor y cuando un cliente quiere venir a verificar, por ejemplo, esas carpetas están compartidas, entonces yo vengo y desde el equipo de Windows 10 voy a autenticarme con usuario del dominio. Entonces cuando estoy poniendo el usuario y la contraseña, esa autenticación no se hace contra la base de datos del equipo de Windows 10, sino que esa autenticación se hace en red. Él viene y consulta a estas carpetas que están compartidas en la red, valida si mi usuario y mi contraseña son correctas y si son correctas, entonces evidentemente me da el pase como usuario para poder ingresar al sistema. Acá le vamos a dar siguiente. Esas carpetas no se tocan, se dejan por defecto tal y como están, ¿verdad? Le vamos a dar siguiente y ahí está terminando la parte de la instalación. Vamos a esperar ahí algunos minutos. Pero esas carpetas que hay, un mismo disco duro. Perdón, quedan en el disco duro de Windows. Pero, digamos, para hacer una restauración de una específica, digamos, de la base de datos, lo he registrado en Active Directory, no sería un tipo recomendable para mejores prácticas tenerlas en unidades de red separadas. Se puede tener en una unidad de red separada, sí, claro. Sí. Podemos tener un disco ya sea o particionado o dos discos aparte, ¿verdad? Para que si uno de los discos tiene un fallo, pues no vaya a afectar al otro. Incluso, de hecho, en lo que tiene que ver con mejores prácticas, podríamos tener hasta 3 discos, ¿verdad? Uno para el sistema operativo, el otro para las carpetas. Ahí, digamos, la carpeta y el nombre no cambia. Lo que cambiaría sería la ubicación, ¿verdad? Ya no sería C, sino sería D o Z o lo que ustedes quieran. Pero sí, por supuesto, en mejores prácticas podríamos tenerlo en otro disco adicional y ese disco adicional tenerlo en un arreglo en espejo, podría ser. O en un arreglo de un RAID 5, un RAID, qué sé yo, un RAID 3, que son configuraciones que en el momento en que se escriben en el primer disco, inmediatamente él está replicando en los otros discos, digamos, automáticamente. Sí, sería lo más indicado. Igual sería esa práctica, digamos, recomendable para cuando tenemos servidores de correo, sitios web, ¿verdad? Entonces, evidentemente sería lo más apropiado. Aquí le vamos a dar instalar. De hecho, acá lo podemos hacer. Uno puede agregarle varios discos virtuales a la máquina y ahí configurar el arreglo. Podría hacerse perfectamente. Solo que en esta ocasión no lo tenemos ya, no cambiamos la ubicación, ¿verdad? Pero también hay una opción para hacer la migración. Sí. Solo que lo más recomendable es desde el inicio, ¿verdad? Como todo. Porque muchas veces ya cuando hacemos cambios y ya hay configuraciones y ya hay datos, ¿verdad? Hay veces eso puede tener cierto riesgo. Es otra cosa, sí.
inicia una máquina física de dedazo, ¿Cómo? si se inicia una máquina física de dedazo, igual de la que se supone que sí. Ahora, lo que pasa es que para eso, para que uno estar seguro que o sea, le va a guardar los datos en un apagonazo, tendría que haber hecho un snapshot. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan lo que dije el día de ayer, antier? Sí. De hecho, que dicha que el compañero nos recuerda ese punto. Ahora, después de que instalemos DNS, controlador de dominio y DHCP, que ya lo tenemos instalado, o sea, que lo tengamos instalado y configurado, perdón, sería muy apropiado que hiciéramos ya un snapshot para, y si todo sale bien, para salvaguardar esa información. Ajá. Bueno, acá entonces el equipo se reinicia. Vean que acá ya tenemos un cambio en la nomenclatura del usuario. Ese INA /administrador quiere decir que ese es un usuario ya no al administrador local, sino el administrador del dominio, y que este equipo ya está agregado al dominio como tal y con un rol de administrador de dominio. Entonces vamos a poner la contraseña. Okay. Ahí arranca el administrador de servicios. Y acá, si nosotros le damos clic sobre la opción, recuerden, todavía no hemos terminado, tengan paz. Recuerden que acá en el servidor local podríamos ver todos los servicios que ya están instalados. Ya tenemos entonces acá en el servicio de controlador de dominio iniciado, y tenemos DHCP. A seguir completando las configuraciones de los otros dos servicios. Entonces acá nuevamente recuerdan, vean, antes teníamos dos warning, uno era de promover el servidor y ahora es el otro del DHCP. ¿Qué es muy importante acá en el DHCP? Bueno, por supuesto, la parte de que ya ustedes hayan tenido ese diseño y esa topología y esa planificación que estuvimos viendo ayer. O sea, que si este va a ser el servidor web para la, como estuvimos viendo en el caso práctico, para la escuela de química, ¿verdad? O de ingeniería, o la ingeniería X, ¿verdad? Para la escuela de informática. Entonces ya yo tengo definido cuál va a ser mi red o cuál va a ser mi subred y cuáles van a ser los ámbitos que se van a distribuir, ¿de acuerdo? Entonces, esos son aspectos que debemos considerar antes de tener del servidor de DHCP. Y lo otro, por supuesto, es muy importante indicar la dirección del quién es el DNS para efectos de autenticación de los usuarios a la hora ya de unir clientes al dominio.
Y por supuesto la puerta de enlace. Actualmente vamos a indicar la puerta de enlace que hemos venido especificando. De momento estamos trabajando a nivel interno, así que la puerta de enlace no se va a utilizar, pero sí es muy importante que la definamos porque llegará el momento en donde, por ejemplo, cuando los equipos quieran salir a otras redes, van a hacer uso de esa puerta de enlace para salir, ¿verdad? Entonces, de momento a nivel interno la vamos a especificar, aunque no tenemos ahorita un router conectado acá, más adelante sí lo vamos a conectar, pero es muy importante. Lo que yo les mencionaba también antes de que me preocupaba la memoria RAM de algunos de los equipos, vean, para virtualizar, digamos las máquinas que vamos a virtualizar con 8 gigas no da abasto, tiene que ser un poquito más, por lo menos 16, para que el equipo les responda adecuadamente, entonces para que lo tomen en consideración. Las máquinas las pueden exportar también, pero se los digo ahorita porque tal vez de momento no les va a hacer falta, pero va a llegar a un punto a donde no les va a dar, como 8 gigas no les va a dar. Ajá, exactamente. Entonces, para que lo tengan en consideración y tal vez de momento puedan irlo contemplando. Estas máquinas que tienen ustedes ahí, esos equipos tienen 64 de RAM. Y aún así, en topologías que hemos creado, algunas veces se nos quedan pegadillas, más que todo por el escribir del disco, ya no por RAM, sino también por una cuestión de disco. Porque cuando las máquinas virtuales están levantadas y ya están haciendo procesamiento, eso digamos que exige mucho el procesamiento del disco. Entonces, casi que lo ideal es utilizar discos en estado sólido, que es lo que da mejor desempeño, ¿verdad? Y de hecho estas máquinas no tienen disco en estado sólido, dan un desempeño aceptable, pero sí para que se den una idea de la exigencia que tiene algunas topologías ya virtualizadas, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, vamos a completar la configuración del DHCP, entonces vamos a iniciar. Le vamos a dar siguiente. Dejamos igual usar las credenciales de este usuario, le decimos bueno, entonces ahora propiamente ya dirigirnos. Cuando nosotros instalamos Active Directory, se crea en herramientas un apartado que se llama usuarios y equipos del dominio. Cuando instalamos DHCP, igual se crea acá un link para la aplicación de DHCP y lo mismo para DNS. Vamos a entrar primero el de usuarios y equipos de dominio. Ay, me abrí el PowerShell involuntariamente. El usuarios y equipos del dominio, hay veces queda al final, vamos a, usuarios y equipos Active Directory, ¿ok? Aquí es donde vamos a visualizar todo lo que son los compartidos del dominio. Y vamos a crear nuestro primer usuario, ¿para qué? Bueno, nuestro primer usuario de dominio, ¿verdad? Porque la máquina de Windows 10, ella tiene sus usuarios locales, pero vamos a crear ya nuestros usuarios de dominios. Entonces, este usuario que creemos aquí se puede autenticar en cualquiera de los equipos de la red. Él lo que hace es que después de tener el pase de autenticación, valida si ese usuario tiene una carpeta para ingresar. Si no la tiene, él se la crea y entonces el usuario cuando entra a Windows ya tiene toda la réplica de carpetas que Windows le va a ofrecer a un usuario. De mis documentos, mis imágenes y todo ese tipo de digamos que de estructura local que él necesita para funcionar, ¿ok? Entonces, adicionalmente, se les llaman unidades organizativas, que dicho sea de paso, podemos crear nuestras propias unidades organizativas para personalizar, ¿verdad? Cuando nosotros empecemos a unir clientes al dominio, ahí vamos a ir observando las computadoras. O sea, cuando nosotros agreguemos el Windows 10 o lo unamos al dominio, vamos a visualizar entonces ahí un equipo que se llama Windows 10 y probablemente con la IP. Donde dice Domain Controllers, aquí van a ir figurando los equipos que propiamente tienen un rol como controlador de dominio. Ese rol puede ser controlador de dominio principal, que es el que tenemos ahorita instalado, pero eventualmente si nosotros instalamos roles como de controlador de dominio secundario, adicional, etcétera, etcétera, ahí se van a ir agregando, ¿ok?
Y tenemos el users, que estos son todos los usuarios que por defecto se crean en el sistema durante la instalación del Active Directory, del propio Windows y también de los servicios. Cada vez que nosotros instalamos un servicio, por lo general se crean también usuarios para poder acceder. Son usuarios de no login, ¿verdad? Son usuarios que no los vamos a utilizar para acceder a una cuenta, sino que más bien quien los utiliza es el propio servicio para ejecutar ciertas tareas internas que al final son, digamos, trabajan en background para nosotros, o sea, son transparentes, ¿verdad? Pero son usuarios que ahí van a estar. Está, por ejemplo, usuarios de HCP, hay un grupo que se crea, estos son grupos, ¿verdad? Y también tenemos aquí el administrador, que es el administrador del dominio, la cuenta precisamente que creamos durante la instalación, administradores de HCP, etcétera, etcétera. Aquí propiamente nosotros podríamos darle clic derecho, decirle nuevo. Unidad organizativa es una carpeta, ¿verdad? Simple y sencillamente. Lo que pasa es que las carpetas o las unidades organizativas en Active Directory tienen características diferentes a las carpetas tradicionales. Por ejemplo, a una unidad organizativa en el Active Directory usted podría establecerle una política, ¿verdad? Una política específica, como por ejemplo que ese usuario no pueda abrir esos usuarios no puedan abrir ciertos programas, o más bien por el contrario, cuando inicien sesión automáticamente se les abran ciertos programas, o que no puedan cambiar el fondo de escritorio, o que no puedan cambiar la configuración del navegador. Precisamente todo ese tipo de características tiene una unidad organizativa, o tiene la posibilidad de configurarse, ¿verdad? Entonces acá vamos a poner usuarios, porque yo voy a usuarios de INA, voy a poner ahí para acordarme que son los que estoy creando ahí nuevos. Y aquí entonces igual, en el mismo procedimiento le doy clic derecho nuevo, pero en lugar de seleccionar unidad organizativa voy a la opción que dice, y aquí creo mi primer usuario. Voy a crear un usuario que se llama Daniel. Vamos a ver, le voy a poner el nombre de login Daniel, y vean que acá ya queda él asociado daniel@ina.local. Este mismo nombre de dominio sería, digamos, el que iríamos a utilizar en caso de que posteriormente instaláramos un servidor de correo, o sea, el Active Directory, bueno, en el caso de que sea de Microsoft, ¿verdad? Por lo general, entonces, el servidor de correo se conecta al Active Directory y podemos utilizar todos los usuarios que ya tenemos creados aquí en lugar de volver a crear cuentas o tener cuentas por separadas para correo y para autenticación, ¿verdad? Esa es una de las ventajas que tiene, digamos, la centralización de las cuentas, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a dar siguiente. Vamos a ponerle una contraseña. Yo voy a utilizar la contraseña super secreta, CTTM01 asterisco, que es la misma que usamos en todas las configuraciones para efectos de laboratorio. En el Active Directory hay políticas establecidas automáticamente que tienen que ver con la seguridad de las contraseñas. Entonces la contraseña debe tener como mínimo 6 caracteres, debe tener letras, números. Entonces por eso es que utilizo esta contraseña exactamente. Esas políticas se pueden cambiar, se pueden modificar, pero eso ya por defecto ella viene así, ¿verdad? Vamos a escoger la opción que dice el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Eso es cuando nosotros ya vamos a poner en producción el Active Directory. ¿Para qué? Para que el usuario se autentique una primera vez con una contraseña X, que es una contraseña genérica, pero cuando inicie sesión por primera vez él tenga la oportunidad de ya cambiarla y personalizar su propia contraseña. Entonces esa opción es viable, pero para nosotros ahorita no, porque nosotros vamos a tener que hacer todo, la autenticación y todo, y eso nos quita tiempo. Entonces mejor quitemos esta opción. Le vamos a decir la contraseña que expira para que estar haciendo cambios de contraseña cada vez que vamos a hacer las pruebas con el usuario, y le damos finalizar. Entonces ya ahí tenemos un usuario que eventualmente pues vamos a poder hacer una serie de tareas como ese usuario, como agregarlo a un grupo, restablecer la contraseña, que suele suceder mucho que a los usuarios se les olvida y entonces necesitan que se la restablezca, deshabilitar la cuenta, que puede suceder en caso de un empleado que se retire de la empresa, ¿verdad? Y que ya no vaya, o más bien por seguridad se le quita el acceso o se elimina la cuenta. Bueno, en fin, ahí ya tenemos nuestro primer usuario. Podríamos seguir creando tantos usuarios como queramos, ¿verdad? Bueno, entonces, en Active Directory, eso sería, digamos, en resumen, la parte importante. Vamos a ir acá a DHCP
Y vean que acá tenemos lo que son los ámbitos, ¿ok? Entonces, en IP4 vamos a decirle clic derecho, ámbito nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este apartado? Le vamos a indicar al servidor de HCP cuál es el rango de direcciones que le vamos a distribuir a los equipos en IP4 de nuestra red, ¿verdad? Entonces, nosotros a nuestro cliente Windows le pusimos la 192.168.10.100. Vamos a decirle el DHCP para cambiar, ¿verdad? Para saber qué es el DHCP el que le está dando. Vamos a decir que distribuya de la 200 a la 300, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, vamos a darle siguiente. Ahí le ponemos cualquier IP, cualquier nombre ahí significativo. Voy a ponerle aquí ámbito. No voy a ponerle tanta cosa, voy a ponerle IP4 nada más. IP4, le vamos a dar siguiente. Y aquí entonces nos dice opciones de configuraciones. Vamos a decirle, escriban el intervalo de direcciones que distribuye el ámbito. IP inicial, entonces 192.168.10.200 y aquí 192.168.10.250, por ejemplo. Vamos a decirle que distribuya la 200 a la 250. Entonces, probablemente nuestro cliente cuando empiece a obtener dirección IP va a obtener, digamos que la primera. Probablemente, tal vez. Bueno, en Windows sí es así. En Debian no necesariamente va a obtener la primera al ámbito. Él agarra la que sea. Pero bueno, ok. La máscara de 24. Aquí también cuando nosotros definimos el ámbito, recordemos que tenemos que, si no estamos excluyendo las direcciones de routers o de servidores, hacerlo. En este caso ya yo estoy dejando por fuera las direcciones que tiene el servidor. ¿Por qué? Porque el servidor tiene la .1. Yo no puedo decirle que empiece a repartir desde la 1, porque si no me distribuiría direcciones que están asignadas estáticamente a los servicios o a otros equipos que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque estamos generando conflicto. Entonces aquí hay que tener cuidado de hacer esa exclusión. Aquí, en este segundo apartado me pregunta qué direcciones quiero excluir. Eso se hace en el caso de que yo le ponga que reparta desde la 1 hasta la 255, pero después quiero decirle, no, pero exclúyame de la 1 a la 10, que son de servidores. En el caso mío, yo prefiero una vez poner el ámbito que ya está excluyendo. Entonces, en este apartado no hay que hacer nada. Ya en el ámbito que nosotros estamos especificando, no se incluye ninguna dirección, ni de router ni de servidores, están libres. De hecho, quedan desde la 1 hasta la 199 libres, ¿verdad? Porque estamos empezando a distribuir a partir de la 200. Entonces aquí no tenemos que excluir nada. Esta es la duración de la concesión. Recuerden que un DHCP da una IP por la cantidad de días que yo le diga. Eso quiere decir la concesión. En este caso dice 8 días. Cada 8 días esa dirección vence y el equipo vuelve a hacer una nueva solicitud de IP. Esto es una técnica, bueno, por lo general es un procedimiento que ya está establecido. Está por defecto 8 días, pero si quiero yo lo puedo modificar. Puedo ponerle incluso un día, 2 días, un mes, no sé, ¿verdad? Entonces vamos a dejar el valor por defecto. Le vamos a dar siguiente. Agregar una dirección para el enrutador. Ya habíamos dicho que era la 192.168.10.3. Siguiente. Aquí vean automáticamente jala el nombre de dominio primario y vean que jaló la IP. Eso es porque ya el DHCP está conectado con el Active Directory y entonces él está obteniendo esa información. Lo ven, ya él indicó aquí automáticamente la dirección del DNS y el nombre de dominio. Entonces le vamos a dar siguiente. Si tenemos un servidor Wins, aquí podemos especificar la dirección. En nuestro caso no tenemos ningún servidor Wins funcionando. Le damos siguiente. Activar ámbito ahora y finalizar. Bueno, hasta ahí no hay nada diferente. Aquí el ámbito, ¿verdad? Ahí podemos ver en el ámbito conjunto de direcciones, dice que de la 200 a la 250. En fin, bueno, todo eso es IP4 y con es nada más que entonces, pues hay algunos cambiecillos en relación. Le decimos nuevo ámbito, lo mismo, IPv6, esto es una descripción. Aquí es una descripción. Vamos a
poner el prefijo 2019, 2 puntos, 1C, 2 puntos, 2 puntos. Ese es nuestro prefijo. Y le vamos a... El prefijo es el que estamos utilizando incluso al mismo rango de la dirección que tenemos en el servidor. Nosotros en el servidor tenemos 2019, 1C, 2 puntos, 2 puntos, 1. Entonces vamos a utilizar ese mismo prefijo. El prefijo es como la dirección de nuestra red. ¿Ok? La dirección de nuestra red. Entonces, por eso vean que termina en 2 puntos, 2 puntos, raya 64. ¿Ok? Ahí vamos al siguiente. Dice, escriba el intervalo de direcciones IPv6 que desea excluir para el ámbito especificado. Si desea excluir solo una dirección, escriba un identificador. Solo, bueno, aquí es al revés. En IP6 son tantas las direcciones que no nos preguntan cuál es el rango, sino más bien cuáles queremos excluir, ¿verdad? Esta es una diferencia entre hacer un ámbito de IP4 a IP6. En IP4 me dice ponga las direcciones y después si quiero excluirlas especifico. En IP6 no, me dice deme su dirección de red y dígame qué va a excluir, porque son demasiadas las direcciones. Entonces, lo que se pregunta es por cuáles se van a excluir. Entonces, de aquí yo voy a excluir de la 2 puntos, 2 puntos, o sea, desde la 0 hasta la 100. ¿Ok? Esas son las direcciones que voy a excluir. A ver, desde la 1, a ver si es por eso. Ok, le puse desde la 1, desde la 0 no me dejó excluirlo, porque bueno, ya está especificado como el ámbito de red probablemente. Entonces aquí le puse de la 2 puntos, 2 puntos 1, que es la del servidor, que dicho sea de paso muy importante que la dejemos fuera, hasta la 100. ¿Ok? Entonces de ahí empezaría a distribuir de ahí en adelante. Vamos a dar siguiente, siguiente y finalizar. Y entonces ahí ustedes como pueden ver ya tenemos nuestros dos ámbitos o el ámbito de HCP funcionando adecuadamente. ¿Ok? Vamos a ver entonces, vamos a proceder a ir al Windows 10 para validar o para más bien poner al equipo a obtener una IP 6, pero ya no de manera estática como lo teníamos definido agregándolo nosotros, sino que sea de manera automática mediante el servidor de HCP, que es el que se va a encargar de hacerlo con todas las máquinas, porque imagínense, obviamente que esta es una de las ventajas del servidor de HCP, si tenemos que ir máquina por máquina, estar llevando nosotros el control de las direcciones que tenemos que poner, ¿verdad? Para eso el servidor de HCP se encarga de distribuir de manera automática. Entonces, bueno, dejemos esto por aquí, vamos a ir al adaptador de red, vamos a ir a propiedades y vamos en ambos ámbitos, tanto en IP6, eso es en el cliente, ¿verdad? Como darle a aceptar. Ah, bueno, y también, perdón, y también en IP4 de una vez, saber dónde está el IP4. Le vamos a decir que obtenga los datos de manera automática, entonces ahí pues nuevamente le vamos a aceptar, cerrar. Vamos a irnos al símbolo del sistema y le hacemos un ipconfig release. Ajá, ahí liberamos la IP4 y le hacemos un renew para que él le pida una IP al servidor de HCP que ya está funcionando de IP4 y vemos cómo, aquí hay un detalle, 192.168.239, esa no es una dirección de mi servidor. Es posible que aquí está habilitado un DHCP en el interno desde el VMware, ¿ok? ¿Lo ven? Este es 192.168.239. Él tiene habilitado en el adaptador virtual un DHCP, entonces tenemos que quitarlo para que nos permita, bueno, en el caso mío, para que me permita, vamos a ver, yo estoy usando la 1, entonces voy a decirle que quite el DHCP local para que no me genere conflicto, porque el adaptador virtual va a tener
va a tener, ¿cómo se llama?, prioridad sobre el servidor. ¿Ah? DHCP, ok. Aquí, editar, Virtual Editor, y yo en este equipo ok, y yo en este equipo tengo acá vamos a ver el adaptador 1, el bien 1, y anteriormente voy a decirle aquí change settings, y anteriormente estaba habilitada esta opción. Vamos a ver, está habilitada esta opción que dice use local DHCP service, y estaba distribuyendo estas direcciones, por eso fue que me agarró 38239. Ya se lo removí y entonces voy a ¿sí? Le quité el check. Ahora nuevamente voy a hacer el renew. Ok, vean que aquí le hice un release y un renew, y él ahora sí tiene la 192, 168, 10, 200. ¿Lo ven? Antes, sí, antes agarró una de interna de la torre. Entonces ya aquí tengo IP4. Ahora lo mismo, voy a hacerle ipconfig menos renew 6 para ver si renew, perdón. ipconfig, me faltó una n ahí. ipconfig, y vean cómo también entonces ya hay una IP con el rango 9 y todo, IC, no sé qué. Y el dominio que es ina.local. Entonces ya ahí tenemos el servidor DHCP acá configurado adecuadamente. A DHCP, muy posiblemente en las concesiones que ya tiene el servidor debería estarse especificando en IP4 y en IP6, por ejemplo, acá. No, no lo he metido dominio. De hecho, aquí en concesiones, vean que ya él dice que la 200 fue cedida en concesión a un equipo que se llama Desktop, no sé qué, bueno, que es el que está ahí. Ella no está ahorita metida en el dominio, ya tiene el DNS del dominio. Entonces, en este momento, ella está lista, o el cliente, al tener IP, porque lo primero que tenemos que hacer para que un equipo pueda meterse al dominio es que esté dentro de la misma red. Por eso es que el servidor de DHCP precede antes a cualquier tipo, o sea, más bien la asignación de direccionamiento precede a cualquier otro tipo de servicio, porque es lo que primero necesitamos. Para poder conectar al dominio, él se tiene que ver con el controlador de dominio, porque ellos van a hacer una sincronización.
Entonces, ahorita en este momento ya tenemos, él está viendo cuál es el nombre del dominio, no es que está unido al dominio, solamente está viendo el nombre, solamente tiene esa información. Y ya ahora sí tiene las dos IPs asignadas. En IP6, en IP4 voy a hacerle un... Sí, eso lo pensé. Hice la configuración, porque en IP4 sí no la pidió, pero en IP6 no la pidió. En IP6 hay que agregarse la parte. Ahora vamos a ver, por dicho que usted me hace la observación, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Aquí voy a hacerle un ipconfig menos all para ver un poco más de información. Y entonces acá bueno, tenemos que vean el sufijo DNS para la conexión, ina.local, dirección IP6 es esta, dice que fue concedida el martes 29 de enero a las, bueno, a la hora que tiene el equipo, dice que son las 6 y resto, está súper desactualizada la hora. Y acá en IP4 sí tiene todos los valores, excepto, como dice el compañero, sí nos faltan los valores de puerta de enlace. Vamos a ver, concesión. Yo creo que de hecho la de IP4 tampoco la está especificando, o sí la está especificando. Sí. Ahorita lo vamos a revisar. Es una opción del servidor que se llama, dentro del DHCP que se llama opciones del servidor DHCP. Entonces ahorita lo vamos a ver. Vamos a unir el cliente ya al dominio para concluir con esta primera parte de la configuración. Entonces ya ahí podemos ver cómo el servicio de DHCP está haciendo uso de IPv6, ¿verdad? Entonces vamos a unir el dominio para poder ¿qué se me hizo? Vamos a este equipo, le damos clic derecho, propiedades, cambiar configuración. Ese nombre deberíamos habérselo cambiado, pero bueno, también. Cambiar, ven, este es el nombre que aparecía ya en el DHCP, indicando que ya se le había concedido la dirección 200. Le vamos a dar cambiar. Vamos a ver si aquí me aguanta. Entonces, PC, voy a ponerle PC Win 10. Bueno, voy a ponerle Windows 10. Win 10. Aquí voy a cambiarle de una vez el nombre a la máquina. En el dominio ina.local. Le vamos a aceptar. Ella ahí me tiene, si me hace conexión y me pide el nombre de usuario y la contraseña, ahí estamos validando en ese momento que la IP6 está teniendo conexión, o sea que hay conexión IP6 y que también hay conexión con el controlador de dominio. De otro modo, si no hubiese conexión con el controlador de dominio, él ahí da un error y dice no se pueden encontrar controladores de dominio en la red, taca, taca, y hay que entonces devolverse a buscar a ver qué fue lo que falta. Pero ¿cómo sé que es la 6? Porque ahorita están funcionando las dos. Están funcionando las dos. Si dejamos solo IP6, estaría funcionando. Lo que pasa es que en este momento, como les digo, el reto no está en solo usar 6, sino está en usar ambos direccionamientos, porque al fin y al cabo no podemos utilizar solo IP6 porque los sistemas ahorita no están usando solo IP6. Entonces, hay que usarlos, hay que aprender, o más bien el reto está en que ambos coexistan y que los dos funcionen. Es posible que hay veces él prefiera, si tiene las dos, comunicarse por IP4 porque es lo primero que él tiene, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nosotros no podemos controlar, digamos, específicamente. Pero sí lo importante es que cuando se hagan peticiones IP6, él las pueda responder y esté disponible, ¿verdad? Entonces aquí, este sería el superusuario, ¿verdad? Que sería administrador cdttm01 asterisco y le vamos a dar a aceptar.
Bueno, ahí nos da el mensaje de confirmación que dice se unió correctamente al dominio ina.local, le damos a aceptar, nos va a pedir que reiniciemos y posteriormente entonces ya desde acá ya podríamos validar o autenticarnos con la cuenta del usuario que cree para verificar entonces si ya está funcionando. De hecho, cuando reinicie ustedes van a ver que la nomenclatura del usuario va a ser la misma que vimos anteriormente con el servidor. INA, / el nombre de dominio, ¿verdad? Cuando me tiran los credenciales del server, los estoy asociando, ahí no lo pongo todavía. Cuando le tiran los credenciales para unirlo al dominio, sí, pones administrador y la IP, la contraseña del administrador. Ok, entonces aquí ya está arrancando, ya el equipo propiamente se unió al dominio. ¿Qué quiere decir? Que ya los usuarios que ingresen, anteriormente estaba entrando como usuario administrador. Eso también tiene muchos riesgos. ¿Por qué? Porque el equipo queda, digamos, desprovisto. El usuario puede hacer y deshacer. Y eso a veces a la larga nos genera más problemas técnicos y más trabajo a nosotros. Porque los usuarios tocan una cosa, tocan la otra, etcétera, etcétera. Y ahí después es donde vienen los problemas de que no se conectan a internet, de que tienen problemas con este sistema, de que tienen problemas con el otro. Cuando una máquina está agregada al dominio, los usuarios tienen ciertos permisos, pero también se les restringen muchas otras cosas. Entonces, eso también hay veces ayuda a facilitar este usuario. Vean, iniciar sesión en INA. Es que esta máquina tenía este usuario anteriormente. Entonces, iniciar sesión en INA. Le ponemos entonces Daniel. Y la contraseña que le definí, cdttm01 *. Y ahí, como ustedes pueden ver, ya tenemos cargado y funcionando el usuario dominio.